¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Máxima Potencia. Hola a todos. En este espacio, como ya saben, nos gusta profundizar en los temas más relevantes sobre entrenamiento, deporte y salud. Y bueno, hoy vamos a echar un vistazo a fondo a los capítulos del 7 al 13 de este material que tenemos sobre la halterofilia china, Exactamente. abarcando desde la técnica hasta la preparación mental y la prevención de lesiones. Así es. En estos capítulos se desmenuzan varios puntos importantes del entrenamiento para atletas de alto rendimiento en halterofilia. Ajá. Vamos a repasar la técnica, la parte psicológica, el entrenamiento táctico, la recuperación, el desarrollo de una mentalidad fuerte, cómo entrenar a las mujeres y un tema importantísimo, cómo es la carga de ejercicio. De acuerdo, entonces comencemos con el capítulo 7, el entrenamiento técnico. Perfecto. Para ponernos en contexto, el objetivo aquí es dominar la estructura correcta del movimiento tanto en el snatch como en el clean and jerk. ¿Qué nos dice el texto sobre las mejores prácticas para lograr esto? Mira, aquí lo que más recalcan es la importancia de enfocarse en el movimiento como un todo, no solo en partes aisladas. Entiendo. Se habla de dominar los 9 aspectos de los movimientos de levantamiento. 9 aspectos. Sí, son 3 posiciones de inicio Ok. para el snatch, el clean y el jerk. 2 tipos de deadlifts para snatch y clean. 3 extensiones también para snatch, clean y jerk. 3 posiciones de agarre y apoyo. Wow. Snatch, clean and jerk y la posición de inversión del jerk. Ok, 3 movimientos para recuperarse después de levantar la barra. entiendo. 2 formas de asegurar la barra arriba. 2 maneras de dejar caer la barra si falla el levantamiento. Claro. 2 técnicas de respiración y las 2 secuencias completas de los levantamientos. Muy interesante. Como ves, es un desglose muy completo de cada parte del movimiento. Realmente minucioso. El texto describe también la estructura del snatch y el clean. ¿Puedes hablarnos un poco sobre el ritmo y la coordinación necesarios para realizar estos movimientos correctamente? Claro, un atleta que tiene buen ritmo en el levantamiento se caracteriza porque la barra se mueve rápido, pero a la vez su cuerpo se mueve con suavidad, incluso con pesos muy grandes. El tiempo que transcurre desde que el atleta extiende las piernas y el cuerpo hasta que agarra la barra arriba es muy corto. Cuando no hay un ritmo eficiente en el movimiento, pues se ve que el cuerpo se mueve muy rápido, pero la barra va lenta y no sube mucho. Y todo se ve con un esfuerzo enorme, con un ritmo que no se entiende. Aquí se combinan distintos tipos de contracciones musculares, isotónicas, isométricas y excéntricas, Ok. que trabajan en conjunto en el momento justo. Sí. Imagina una contracción isotónica cuando estás activamente levantando el peso. Ajá. Una isométrica cuando lo mantienes firme en una posición. Sí, Y una excéntrica cuando lo bajas lentamente. ya veo. Todas estas son cruciales en el levantamiento de pesas. Interesante esa distinción entre un movimiento fluido y uno forzado. Luego el capítulo habla sobre la enseñanza de la técnica a través de la repetición y se habla de distintos niveles de intensidad, cómo se define cada nivel y cuándo es mejor utilizarlo. Tenemos 3 niveles de intensidad que se definen en base a qué porcentaje de tu máximo, o sea, lo que puedes levantar una sola vez, tu 1RM estás utilizando. Ok. La intensidad alta es entre el 90% y el 100% de tu 1RM y se hacen entre 1 y 3 repeticiones. Ajá. Esta se utiliza más que nada para atletas avanzados que se están preparando para una competencia. Entiendo. Luego tenemos la intensidad media que va del 70% al 90% del 1RM, Claro. con 3 a 5 repeticiones. Y esta es la que más se usa durante el entrenamiento, Ajá. especialmente cuando no hay competencia cerca. Sí. Ayuda a desarrollar la potencia y la fuerza mientras se sigue puliendo la técnica. Ya. Y por último, tenemos la intensidad baja que va del 50% al 70% del 1RM con 5-8 repeticiones. Este es ideal para los que están empezando o para atletas que vuelven después de una lesión. La ventaja de entrenar con repeticiones es que el cuerpo internaliza el patrón de movimiento correcto, pero si no se corrige constantemente la técnica, también se pueden aprender errores. Claro, eso tiene mucho sentido. Y aunque el entrenamiento técnico se centra en el snatch y el clean and jerk, el entrenador tiene herramientas para trabajar partes específicas del movimiento, ¿verdad? Claro, el entrenador puede observar al atleta en estos 9 aspectos que ya mencionamos. Ajá. Y a partir de ahí, prescribir ejercicios de asistencia para fortalecer las partes más débiles. Se menciona una tabla, la tabla 7.2, que muestra estos movimientos técnicos principales, pero el texto no entra en detalles de los ejercicios. Ok, perfecto. Pasando al capítulo 8, el entrenamiento psicológico. Aquí se habla de la diferencia entre entrenar atletas y competir atletas. ¿Por qué se le da tanta importancia al factor psicológico en el rendimiento? Bueno, la parte psicológica es fundamental para que el atleta pueda demostrar en la competencia todo lo que ha estado entrenando. El capítulo menciona una encuesta realizada por Orr en 2007 que encontró
que muchos atletas jóvenes experimentan estrés psicológico debido a que sienten que el rendimiento y los resultados están fuera de su control. La figura 8.1 muestra factores como la presión por los resultados, las expectativas de los demás, el miedo al fracaso y las lesiones. Sí. Y cómo todos estos factores pueden afectar negativamente al atleta, limitando su autocontrol y su confianza, aumentando el miedo y llevándolo a esforzarse menos, distraerse y no poder movilizarse eficazmente. Esos factores de estrés son muy comunes en cualquier deporte de élite. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del entrenamiento psicológico? Los objetivos del entrenamiento psicológico son enseñar al atleta a desarrollar y ajustar su mentalidad para lograr una activación óptima tanto en el entrenamiento como en la competición. Okay. Se distingue entre el entrenamiento psicológico general, que no es competitivo, y que busca formar una mentalidad competitiva eficaz. Y el entrenamiento psicológico competitivo, que se realiza durante la fase de competición a corto plazo. Y se centra en el autoajuste para lograr el máximo rendimiento. Entiendo. ¿Y cómo se lleva a cabo esa preparación mental? ¿Cuáles son las mejores prácticas para desarrollar la fortaleza mental? Las mejores prácticas se centran en mejorar la autoconfianza, la fuerza de voluntad, la regulación emocional y la capacidad de concentración. De acuerdo. Se menciona la importancia del entrenamiento de la concentración para resistir las distracciones, Ok. la regulación emocional para manejar la excitación y la ansiedad, Ya. y el entrenamiento de la fuerza de voluntad para establecer metas y perseverar ante las dificultades. Interesante. El texto también describe algunos métodos de entrenamiento mental. ¿Podrías explicarnos algunos de ellos? Claro, un método es crear una mentalidad de entrenamiento simulando situaciones de competición. Ajá. Esto puede variar en grados de simulación, desde competiciones internas entre compañeros de equipo hasta simulaciones más elaboradas con árbitros y público. La idea es adaptar al atleta a los factores humanos, como los espectadores y los jueces. Otro método importante es la relajación mental mediante ejercicios de respiración. Se describe una técnica en la que el atleta se tumba cómodamente, Ajá. realiza respiraciones lentas y profundas, aguanta un poco el aire y luego exhala por completo. Entiendo. Esto se repite mientras el atleta se habla a sí mismo de forma positiva para calmarse. Ya. Esta técnica ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, despejar la mente, relajar los músculos y eliminar el nerviosismo. Ok. Por último, se habla de regular los niveles de excitación durante el entrenamiento, sabiendo cómo activarse cuando se necesita energía y cómo relajarse durante el descanso. Claro. Se explica que un exceso de excitación puede tensar los músculos y afectar a la técnica. Entiendo. Se recomienda utilizar respiraciones lentas y profundas para relajarse y respiraciones largas y potentes para aumentar el entusiasmo, combinándolas con el diálogo interno y la visualización. Muy útil ese enfoque en la respiración y en simular la competencia. Ahora, el capítulo 9 trata sobre el entrenamiento táctico. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo del entrenamiento táctico es aprender a ajustar el peso corporal y a seleccionar los intentos adecuados para la competición. Ok, perfecto. Hablemos primero del ajuste del peso corporal. De acuerdo. Un tema delicado en muchos deportes. Bien. ¿Cuáles son los pasos y las consideraciones clave que se mencionan en el texto? El texto detalla 4 pasos. Primero, determinar la categoría de peso en la que se va a competir. Ok, Segundo, determinar el porcentaje de grasa corporal ideal. entiendo. Para las mujeres se recomienda entre el 12% y el 18%. Ajá, Y para los hombres entre el 5% y el 14%. ya. Eso según un estudio de Hahn y otros en 2008. Ok. Tercero, monitorear la finalización del entrenamiento con buena técnica durante la pérdida de peso. Entiendo. El rendimiento debe mantenerse o incluso mejorar. Sí. Si el rendimiento disminuye significativamente, Ajá. hay que revisar el entrenamiento y la recuperación antes de concluir que se ha alcanzado el peso ideal. Claro. Y por último, examinar los indicadores fisiológicos y bioquímicos. Como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sueño, el estado de ánimo, Sí. el cortisol, la hemoglobina, la testosterona, Ajá. la creatina fosfoquinasa y el nitrógeno ureico en sangre. ¿Tú qué? Esto para monitorizar la función del organismo, Entiendo. buscando tendencias inusuales. Yes. Se menciona una tabla, la 9.1, que presenta las estrategias de los atletas chinos para perder peso en la última semana antes de la competición, Ok. basadas en sus hábitos y necesidades de pérdida de peso. Ajá. Y se observa una correlación entre la cantidad de peso que hay que perder y la cantidad de días de descanso necesarios. Interesante. También se destacan algunos factores que afectan al impacto de la pérdida de peso. Ajá. Las categorías de peso más ligeras son las más afectadas. Entiendo. Los atletas con bajo porcentaje de grasa corporal corren un mayor riesgo de perder masa muscular. Ya veo. Y los atletas con buena técnica
pero menos fuerza también se ven más afectados. Ok. Se anima a los entrenadores a monitorizar el comportamiento y el rendimiento de sus atletas. Claro. Y a los atletas a llevar un diario sobre cómo se sienten durante la pérdida de peso. Es un enfoque muy completo que tiene en cuenta tanto el rendimiento como la salud del atleta. Exacto. ¿Y qué hay de la selección de intentos? ¿Qué tácticas se recomiendan para elegir qué peso levantar en la competición? Para elegir los intentos, se explica que el primer intento debe ser un peso que el atleta pueda levantar con confianza y buena técnica. Ok. Se recomienda entre el 65% y el 70% de su mejor marca. Ah, El segundo intento debería ser un peso que probablemente pueda levantar, pero que le requiere un esfuerzo. entiendo. Normalmente 5 kilos más que el primero, cerca de lo que hace en el entrenamiento, con al menos un 80% de posibilidades de éxito. Ya. Y se dice que este segundo intento a menudo determina el resultado de la competición. Ajá. El tercer intento es para intentar conseguir el mejor resultado posible, buscando una nueva marca personal o una buena posición. Ya veo. Si el primer intento fue muy fácil o si hay una ventaja estratégica, se puede aumentar el peso en el segundo intento entre 6 y 10 kilos. Si el primer intento fue difícil, es mejor aumentar solo 2 o 3 kilos. Interesante. También se menciona que es importante observar el rendimiento de los oponentes, su estado psicológico y la selección de sus intentos. Ajá. Pero se aconseja no cambiar completamente la estrategia del atleta, sino solo revisarla y considerar ajustes. Muy interesante cómo se combinan la planificación y la adaptación durante la competencia. El capítulo 10 se centra en el entrenamiento de recuperación. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta fase tan importante? Los 4 objetivos principales del entrenamiento de recuperación son Ajá. eliminar la fatiga física y psicológica, Ok. acelerar la adaptación del organismo, Entiendo. ayudar a evitar lesiones deportivas y enfermedades como el sobreentrenamiento Ya veo. y promover los procesos de curación. Ok, ¿y cuáles son las mejores prácticas y los métodos específicos que se describen para lograr estos objetivos? Las mejores prácticas incluyen la recuperación activa, o sea, hacer ejercicio de baja intensidad, Ajá. la recuperación nutricional, Reponer las reservas de energía y favorecer la reparación de los tejidos. Entiendo. Dormir lo suficiente, que es crucial para la restauración física y mental. Ya. Y la recuperación psicológica mediante técnicas de relajación. De acuerdo. En cuanto a métodos específicos, se mencionan los ejercicios de suspensión al final del entrenamiento Ajá. para descomprimir la columna vertebral, Sí. colgarse de una vara de dominadas, usar tablas de inversión, Ok. la terapia de inmersión en agua, como duchas de contraste o baños de hidromasaje. Entiendo. Los masajes, que pueden ser realizados por compañeros de entrenamiento o entrenadores, Ya veo. centrándose en frotar las articulaciones y amasar los músculos con técnicas y duraciones específicas. Ajá. Y la terapia nocturna para atletas lesionados, que incluye masajes especializados como el tuina, la ventosaterapia, Ok. la electroestimulación y la acupuntura. Ya. Para los atletas no lesionados se sugieren ejercicios de respiración, como el Qigong, para regular el sistema nervioso y mejorar el flujo de oxígeno. Entiendo. Y el uso de cámaras de oxígeno atmosférico estándar o la inhalación de oxígeno humidificado Ya veo. para entrenamientos de alta intensidad y corta duración. Parece que la recuperación es tan importante y requiere tanta planificación como el entrenamiento mismo. Totalmente. El capítulo 11, la educación de la mentalidad, vuelve sobre un tema que ya hemos tratado. ¿Hay algo nuevo que se destaque aquí? Este capítulo simplemente reitera la importancia de la fortaleza mental en la halterofilia, Ajá. vinculándola con un rendimiento consistente. Resume las mejores prácticas y los métodos de entrenamiento mental que ya vimos en el capítulo 8. Ok. Recordándonos que es importante trabajar la mente continuamente para desarrollar una mentalidad ganadora. Ahora llegamos al capítulo 12, el entrenamiento para mujeres, que aborda las consideraciones específicas para los atletas femeninas. ¿Cuáles son las diferencias clave en el entrenamiento técnico para las mujeres? En el entrenamiento técnico se destaca que las mujeres suelen tener ventajas en cuanto a flexibilidad, coordinación y equilibrio. Lo que les permite a menudo dominar la técnica más rápido que los hombres. Entiendo. Sin embargo, Gao, en 2015, observó que las mujeres suelen tener piernas y espalda baja más débiles, lo que lleva a una postura inicial más ancha y a diferencias técnicas, como una tensión alterada en la cadera, Ok. la necesidad de una mayor inclinación de la espalda durante la extensión Entiendo. y un menor deslizamiento en la sentadilla. Ya veo. Debido a estas diferencias anatómicas, las mujeres necesitan adaptar su técnica para optimizar su rendimiento. Y en cuanto a la relación entre la intensidad y el volumen en el entrenamiento pesado,
¿Hay diferencias significativas entre hombres y mujeres? Sí, hay diferencias. Ajá. En el entrenamiento pesado, los hombres suelen utilizar una intensidad más alta, Ok. por encima del 90% de su máximo para un menor número de series, alrededor de 6 series de 1 a 3 repeticiones, Entiendo. mientras que las mujeres mantienen una intensidad similar, Ajá. pero realizan más series, hasta 10 series, a menudo para más de una repetición. Además, los hombres suelen dar saltos más grandes entre series, lo que reduce el volumen total. ¿Y a qué se debe que las mujeres puedan soportar un entrenamiento de alta intensidad y alto volumen? Se explica que las mujeres tienen una menor fuerza absoluta debido a una menor masa muscular y un menor número de fibras de tipo segundo en comparación con los hombres. Ajá. Esto significa que necesitan un mayor volumen para entrenar adecuadamente las fibras de tipo segundo Entiendo. y adaptar las fibras de tipo I para el trabajo explosivo. Ya veo. Esta diferencia en la composición muscular influye en cómo se organiza el entrenamiento para hombres y mujeres. Por último, este capítulo aborda un tema muy importante, el entrenamiento y la competición durante la menstruación. ¿Qué recomendaciones se dan al respecto? Se menciona que la mayoría de las levantadoras de pesas tienen ciclos menstruales regulares. Y las encuestas sugieren que no hay efectos adversos del levantamiento de pesas en el periodo menstrual o los órganos pélvicos. Esto según un estudio de Bai y otros en 1993. Entiendo. Incluso algunas investigaciones indican que la cantidad de sangre menstrual puede disminuir Ajá. y que la testosterona y la hemoglobina pueden aumentar al aumentar el volumen de entrenamiento durante la menstruación. Ya. Se presentan 3 medidas básicas para adaptarse al inicio del ciclo menstrual, De acuerdo. basadas en el trabajo de Gao en 2015. Ajá. La primera es continuar con el entrenamiento normal para las mujeres que experimentan pocas molestias. Entiendo. La segunda, que es el enfoque más común, es reducir adecuadamente el volumen y la intensidad del entrenamiento. Ya veo. Y la tercera es ajustar el volumen o la intensidad del entrenamiento en función de las fases del ciclo menstrual. Ajá. Mayor volumen e intensidad antes de la menstruación, reducción durante la menstruación y aumento después de la menstruación. Se advierte que no se debe reducir significativamente la intensidad antes de las competiciones importantes Entiendo. y se aconseja consultar con el médico del equipo sobre la participación en competiciones y la medicación durante la menstruación. Es fundamental tener en cuenta estas consideraciones específicas para las atletas femeninas. Sí, por supuesto. Por último, el capítulo 13 se centra en la carga de ejercicio. ¿A qué nos referimos exactamente con carga de ejercicio? La carga de ejercicio se refiere a la cantidad de estrés físico, fisiológico y psicológico que se impone al atleta. Ok. ¿Qué indicadores se utilizan para medir la carga de ejercicio en halterofilia? Se describen indicadores físicos, Ajá. indicadores biológicos e indicadores psicológicos. Ok. Los indicadores físicos incluyen la carga externa, es decir, Ajá. el peso levantado, Entiendo. el volumen de entrenamiento, Ya veo. la intensidad, la densidad y la frecuencia del entrenamiento. Ajá. Se explica la interrelación de estos factores y cómo influyen en los efectos del entrenamiento. De acuerdo. También se incluye la duración del entrenamiento Ok. y las características del movimiento, Bien. como los levantamientos de competición, Entiendo. los movimientos con mucha carga, con carga moderada y con carga ligera. Ya. Esto se muestra en la tabla 13.1. Ajá. Se explica cómo la categorización de los movimientos ayuda a los entrenadores a considerar el estrés general de la sesión Entiendo. y a priorizar las cualidades, asegurándose de que ninguna área se descuida. Ya veo. En cuanto a los indicadores biológicos, Ajá. se resumen en la tabla 13.2 e incluyen Oh, la creatina quinasa o CK, entiendo. que aumenta con el entrenamiento y disminuye tras la adaptación. Ajá. Aumentos a largo plazo pueden indicar sobreentrenamiento. Ya veo. La testosterona, que disminuye con la carga y vuelve a la normalidad tras la recuperación. Ok. Una disminución a largo plazo puede indicar sobreentrenamiento. Entiendo. Se mencionan hallazgos sobre los niveles de testosterona en levantadores de pesas hombres y mujeres Ah, y el impacto de la intensidad y la duración del entrenamiento. esto según un estudio de Wang, Qi y Chen en 2004. Se recomienda que la relación testosterona-cortisol no disminuya más del 30% con el tiempo. Entiendo. Esto según Lene en 2015. Ajá. El cortisol, que aumenta con la intensidad del entrenamiento. Ya veo. Se mencionan investigaciones sobre los niveles de cortisol en levantadores de pesas, Ok. realizadas por Wian en 1991, Entiendo. y su aumento tras una carga pesada, Ajá. un alto volumen y un entrenamiento repetitivo. Ya veo. Según Yan y Dao en 2005, Ok. se observa que niveles elevados de forma constante pueden dañar las células musculares, Entiendo. el nitrógeno ureico en sangre o BRON,
que aumenta inicialmente con la carga debido al catabolismo y luego disminuye tras la recuperación. Ya veo. Se explican las recomendaciones de Zhang en 2012 para utilizar las diferencias de BioN Ok. antes del entrenamiento y a la mañana siguiente para evaluar los niveles de fatiga y adaptación. Ajá. Y se destaca la importancia de considerar los umbrales límites superiores individuales. Entiendo. La hemoglobina, OETSW. que aumenta con la mejora del estado de entrenamiento. Ok. Pero un entrenamiento inicial pesado puede aumentar las cetonas. Entiendo. Una disminución de la HP por debajo de ciertos niveles. Ajá. Hongwell 130 HP para los hombres Ya. y 110 de G para las mujeres. Ok. Según Zhang y otros en 2008, puede afectar al entrenamiento. Entiendo. Se menciona que la HB puede fluctuar de forma natural Ya veo. y se subraya la necesidad de monitorizar los niveles de HB individuales a lo largo del tiempo. De acuerdo, es impresionante la cantidad de factores que se tienen en cuenta para gestionar la carga. Sí, es un proceso complejo. ¿Y cómo se organiza la carga de ejercicio en la práctica? La carga de ejercicio se organiza utilizando la periodización, que consiste en dividir el entrenamiento en ciclos. Ajá. La concentración del entrenamiento, que se centra en desarrollar capacidades específicas. Sí, entiendo. Y la variación, que introduce diferentes ejercicios en el programa. Ya veo. También se mencionan algunas situaciones comunes en la organización de la carga de ejercicio, como el sobreentrenamiento, el subentrenamiento y el estancamiento. Ya veo. Cada una de estas situaciones requiere un enfoque diferente para optimizar el rendimiento. Bueno, ha sido un análisis realmente profundo de estos capítulos tan importantes sobre la halterofilia china. Exacto. Hemos cubierto desde la técnica fundamental Así es. hasta la preparación mental, Ajá. las consideraciones tácticas, Sí. las estrategias de recuperación, Correcto. el entrenamiento específico para mujeres y la gestión de la carga de entrenamiento. Totalmente. Realmente un compendio de información muy completo. Sin duda. Entender todos estos elementos es crucial para un entrenamiento efectivo y para alcanzar el máximo potencial en máxima potencia. Exactamente. Si te apasiona el entrenamiento y quieres profundizar en estos temas, te invitamos a explorar más fuentes sobre halterofilia y compartir tus propias experiencias y preguntas. Juntos podemos alcanzar nuestra máxima potencia. Y para que sigas pensando, considera esto. Tomando en cuenta el delicado equilibrio entre la carga física y el estado psicológico, ¿cómo podría un mayor conocimiento de tus propios marcadores biológicos, como los que hemos mencionado, personalizar y optimizar tu entrenamiento de una forma que vaya más allá de los métodos tradicionales? Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.